psicológica no nació de nuevo. Cuando yo acepté al Señor, que dije, Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, lo que nació de nuevo fue mi espíritu. Mi espíritu experimentó el nuevo nacimiento, pero mis pensamientos no nacieron de nuevo. Mis emociones no nacieron de nuevo. Mi voluntad no nació de nuevo. Mis sentidos no nacieron de nuevo. Mis memoria no nació de nuevo. Todavía hay muchas áreas en mi vida y allí se complementa la verdad o la realidad de que tengo que vivir diariamente mientras esté en el cuerpo, santificándome diariamente. Es decir, tiene que ver con el alma. El alma es un mundo, el alma es un mundo que, bueno, no se puede estudiar en un solo día, pero por lo menos para entendernos hoy, en el alma hay tres áreas que yo llamo áreas de cautividad y en la cual yo creo que es el conflicto de todos los seres humanos, de los cristianos evangélicos y de los no evangélicos, y son tres áreas de cautividad que son las siguientes. Número uno, las estructuras de pensamiento. Número uno, las estructuras de pensamiento. Número dos, todo el sistema emocional de los seres humanos. Y número tres, la voluntad del ser humano. ¿Ok? Son tres áreas de cautividad que no tienen un punto intermedio. Es decir, ¿por qué no tienen un punto intermedio? Porque son áreas de cautividad o la cautiva Dios o la cautiva el enemigo. De tal manera que si el enemigo logra cautivar mis pensamientos, habrá logrado cautivar mi sistema emocional y luego apresar mi voluntad para no obedecer al propósito eterno de Dios en mi vida. ¿Ok? Entonces, nosotros mientras estamos en el cuerpo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, el apóstol está Hiciste las pilas, mami. Perdón. El apóstol está reconociendo que él habita en un cuerpo que lo arrastra a veces a cometer cosas porque valga la redundancia, vive en su propia humanidad, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo de esto es poder hacer un abordaje de mis pensamientos, un abordaje de mis emociones y un abordaje de mi voluntad de manera efectiva para yo poder tener la vida abundante que solamente Cristo puede ofrecer. Lamentablemente muchos cristianos genuinos, cristianos que están en iglesia, en congregaciones, que tienen tareas asignadas al ministerio, están sirviendo con genuidad de corazón, son honestos en su adoración, son genuinos en el servicio a Dios, pero ellos saben, su espíritu sabe y el Espíritu Santo sabe que todavía hay áreas en su vida que no han sido confrontadas por el poder de Dios porque son áreas de vergüenza en su existencia. De tal manera que, aunque están trabajando para la obra, aunque tienen asignaciones ministeriales, todavía hay áreas en su vida que necesitan ser redimidas de una forma progresiva y de una forma continua todos los días, que es lo que llamamos nosotros la santificación diaria, ¿no? Entonces, fíjense bien, por eso hablar de la gracia es hablar de la salvación. Y ayer puse en uno de los videos que hice en el TikTok, decía que como seres humanos tenemos la salvación que Dios nos ha dado, nos beneficia por lo menos de 4 puntos importantes. Y el primero es que tenemos un origen, tenemos una pertenencia, tenemos un propósito y tenemos un destino. ¿Ok? Pero eso necesita una administración. Entonces, hay dos cosas importantes, dos textos bíblicos que quiero que los pongamos sobre la mesa, que sean como la base clave, bíblicamente hablando, para hablar un poco acerca de la gracia desde la perspectiva de la salvación. ¿Ok? Bienvenida, Liz. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. 1:10 en adelante. Dice, el apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, la gente del antiguo pacto, como fueron los profetas mayores y los profetas menores, ellos diligentemente indagaron acerca de la salvación. Es decir, Isaías,
Jeremías, Ezequiel, todos estos grandes profetas, ellos diligentemente indagaron acerca de la salvación que ahora tú y yo gozamos, sin haberla comprendido totalmente, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo primero que vamos a entender es que a nosotros se nos dio algo, un privilegio eternal, y ese privilegio eternal es la salvación que contenemos, ¿ok? Yo quiero que usted subraye conmigo esa frase bien importante. Somos administradores de nuestra salvación, ¿ok? Y ya vamos a entender este pensamiento. Lo segundo es que Dios nos ha calificado, y Dios no solamente nos ha calificado, Dios nos ha cualificado para ser gestionadores y para ser administradores de la gracia que contenemos, ¿ok? En 2 Corintios 3, 4, mire cómo dice, y es importante entenderlo desde la perspectiva de Dios. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo quiero que usted repita conmigo esta frase, diga conmigo, nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Sí. Amén. Ok, entonces, eso es bien importante. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso hay que subrayarlo en su Biblia. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y hace énfasis el escritor no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y lo que está hablando el apóstol Pablo sencillamente tiene que ver con en el marco de la ley. No vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la ley del espíritu, ¿no? Ahora, fíjense bien, y es interesante. ¿Puedes repetir cuál es el versículo? Pasaje. Segunda de Corintios, segunda de Corintios 3, 4 al 6. Ahora, yo quiero que entendamos esto, ¿no? Para ir como que ensamblando el pensamiento. Desde la concepción del pensamiento de Dios, la salvación, como lo dije al comienzo, es un acto soberano de Dios. No hicimos nada para ser salvos. Ya Dios, en la consumación de los tiempos, en la cruz del Calvario, envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación, ya lo hemos explicado, Soteria, es un acto soberano de la voluntad de Dios. ¿Ok? Desde el punto de vista de Dios ya está consumado. Pero desde la concepción del pensamiento de la persona que está redimida, no es un acto consumado dentro de la visión subjetiva de la experiencia de la vida cristiana. Es decir, desde el pensamiento del hombre, la salvación tiene que ver con un concepto de progresividad, de un concepto de continuidad, de un concepto de incremento de Cristo todos los días. Tiene que ver con una expresión de vida, tiene que ver con una manifestación de vida, tiene que ver con una santificación diaria. No porque no haya sido salvo en la cruz, ya fue salvo en la cruz, pero vuelvo y repito, dentro de la cosmovisión, de la parte subjetiva, de que estamos en un cuerpo, vivimos todos los días como que salvándonos cada día, todos los días. Estamos como que tratando de poder superar áreas que no han sido redimidas y que en un proceso de santificación nos vamos adelantrando o despojando de la vieja naturaleza. ¿Ok? Entonces, desde la concepción del pensamiento de Dios, la salvación es un acto ya consumado, pero desde la perspectiva o la óptica del ser humano que ha sido redimido con la sangre de Cristo, es un acto del diario vivir. Todas las cartas del apóstol Pablo, hablan de un incremento, hablan de una continuidad, hablan de un incremento diario, hablan de una progresividad diaria. Es decir, constantemente el apóstol Pablo está diciendo, despojémonos de la vieja naturaleza, despojémonos del viejo hombre,
despojándonos de toda angustia, de todo afán, de toda ansiedad. Es decir, el apóstol Pablo siempre está hablando de una situación de ir incrementando cada día la vida de Cristo en nosotros para delastrarnos de todo lo que contiene la vieja naturaleza en nosotros. ¿Ok? Ahora, entonces fíjense bien, esto nos lleva a dos pensamientos bien importantes para ir resumiendo los párrafos. Número uno, la salvación es una operación consumada de Dios Padre. La salvación es una operación consumada del Dios Padre, pero la operación de la gracia en la salvación y su administración es responsabilidad mía. Por eso Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora bien, la salvación como acto consumado es un acto de Dios, pero la salvación desde el marco de la gracia me toca a mí ser responsable directo de cómo yo administro la salvación que Dios ha depositado en mí. Es decir, me convierto en un ministro competente del nuevo pacto, me convierto en un administrador del nuevo pacto o me convierto en una persona que sabe gestionar de manera efectiva la expresión de Cristo en la vida cotidiana y en la vida habitual. No sé si me estoy explicando bien con esto. ¿Ok? El hecho de que Dios en su palabra dice, los he hecho ministros competentes de un nuevo pacto, esa expresión tenemos que verla de dos ópticas bien importantes. Número uno, soy ministro competente de un nuevo pacto desde la óptica de una posición. Ya Dios me dio la posición. No tuve que hacer nada. Dios me calificó para yo ser una mujer o para ser un hombre ministro competente del nuevo pacto. Ya Dios me calificó. No es mi competencia, no es mi esfuerzo, no son mis criterios, no es mi razonamiento humano. Dios, a través de su Santo Espíritu, me cualificó y me calificó como ministro competente en una posición eterna. Es una posición eternal. ¿Ok? Ahora, mientras yo esté en el cuerpo, yo necesito desarrollar el hecho de ser ministro competente de un nuevo pacto en función. Es decir, ya yo tengo el título, tengo la posición, tengo el lugar dado por Dios, ya estoy cualificado, estoy calificado, pero en el proceso de vida diaria, entonces en función me voy desarrollando como ministro competente del nuevo pacto. Son dos ópticas diferentes. No podemos ligarla, ¿ok? Me veo desde la óptica de la eternidad, pero también me tengo que ver desde la óptica de la temporalidad. Desde la óptica de la eternidad, ya yo soy consumado, ya yo soy un ministro competente del nuevo pacto, pero desde la óptica de la temporalidad humana, cada día me desarrollo, cada día me capacito, cada día tengo un espíritu de aprendizaje, cada día intenciono los ámbitos de luz. ¿Por qué? Porque ya soy ministro competente en posición, pero todos los días voy siendo ministro competente en funcionabilidad. No, quiero que ver manos levantadas a ver si me están entendiendo, porque no sé si está bien concebido la idea, ¿no? El pensamiento. Sí estamos allí, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder ser, escúcheme esto y esto es importante, porque estamos hablando de esto desde la vida subjetiva de la experiencia de la vida cristiana. Porque para el apóstol Pablo, y eso lo comenté en una clase, la expresión Eva no es no alude a una mujer, a un género femenino. Me temo pues que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el apóstol Pablo no está siendo machista, no está señalando a Eva como una culpable, sino que está supeditando a Eva como los sentidos del ser integral, como los sentidos del hombre. Me temo pues que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, para la concepción del pensamiento del apóstol Pablo, Eva significa los sentidos quimiorreceptores del hombre. Eva representa las estructuras de pensamientos del hombre. Eva representa el estado emocional del hombre. Eva representa la voluntad del hombre. Es decir, Eva representa el concepto almático del ser humano. De tal manera que entonces Pablo exhorta a los corintios diciéndoles no se descuiden
porque los sentidos de ustedes pueden ser desviados de la posición que han tenido en Cristo el Señor. Yujo, ¿sí estamos acá? Amén. Entonces fíjense bien, para yo poder ser una Sí. persona, digamos, un buen gestionador, para yo poder ser un buen administrador, un buen, digamos, manejar de manera efectiva el abordaje de mi salvación, hay tres cosas importantes que yo debo entender. Tres cosas medulares. Yo creo que son esenciales que debemos entender. ¿Por qué? Porque si queremos dar una expresión fidedigna, si queremos dar una manifestación genuina o bien nítida o bien clara acerca de la vida de Cristo que está en mí, yo debo convertirme entonces en un buen administrador como ministro competente del nuevo pacto. Ese nuevo pacto pudiera también supeditarlo a ministros competentes de la gracia. ¿Ok? Y fíjense, es interesante que lo primero que yo debo entender es mi posición. Diga conmigo mi posición. Mi posición. Ok, esto es importante porque en la semana pasada, creo, o la semana antepasada, dijimos que el pecado original, desde mi óptica, pues obviamente hay muchas posiciones, de Adán fue haberse movido de su posición de autoridad y de la posición de gobierno que Dios le había dado. Una vez que Adán se mueve de su posición, entonces sencillamente comienza a desobedecer. ¿Ok? Porque cada vez que nos movemos de nuestra posición, nos convertimos en enemigo, nos convertimos en enemigo del propósito eterno de Dios, consciente o inconscientemente. Ahora, esto es importante porque muchas veces estamos acostumbrados, no me gusta mucho trillar en esto porque se ve como un señalamiento o como un prejuicio, pero generalmente siempre estamos supeditando a Dios a las manifestaciones extrasensoriales o estamos siempre anhelando los mejores dones de manifestación o cómo Dios se está moviendo y todo lo demás. Pero fíjense bien, nunca jamás, y esto es un pensamiento que se me viene al momento, nunca jamás una manifestación será genuina si no proviene de una posición verdadera. No me digan que lo repita porque ya se me olvidó. Voy a intentarlo. Nunca jamás una manifestación genuina será real si no viene de una posición verdadera. De tal manera que para yo poder tener una buena manifestación de la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con los hijos, en mi relación con la iglesia, en mi relación laboral, en mi concepto profesional, en todos los ambientes integrales. Para yo poder tener una manifestación de la gloria de Dios, primero me toca entender cuál es mi posición en Cristo. Si yo no entiendo mi posición en Cristo, estaré haciendo una fábrica de inventos para hacer expresiones y hacer manifestaciones que están muy lejos de ser genuinas y ser verdaderas. Esto es muy duro, pero tengo que decirlo. Yujo, ¿sí estamos allí? Cita un ejemplo. Posición, por ejemplo. Vemos mucha gente que, vamos a poner un ejemplo práctico, pues, un ejemplo muy práctico. Personas que están acostumbradas al domingo en sus diferentes casas congregacionales a vivir de manifestaciones. Viven de manifestaciones, los diferentes aspectos, digamos, de herramientas espirituales que usamos como interpretación de lengua, profecías, movimientos, danza, posturas cúlticas, cuestiones de ese tipo. Pero una vez que termina el culto, una vez que termina el servicio y vamos a casa, vemos que hay una brecha muy profunda entre la manifestación que esa persona está haciendo en su vida cúltica y la expresión diaria de vida. Entonces, no hay una expresión genuina. No existe una expresión genuina. Una persona que entiende su posición siempre tendrá una manifestación verdadera. No sé si sirve este ejemplo. Sí sirve el ejemplo, pero quiero resaltar algo particular.
dentro de la iglesia norteamericana. El modernismo de la iglesia actual ha llevado a sacar ese tipo de manifestaciones. De hecho, la ausencia de tal manifestaciones ha sido ya tan apagada que lo único que queda por por la manifestación es la identidad con la palabra. Y estamos saliendo muchas veces de servicio. No lo hablo de mi iglesia, hablo de muchos tipos de iglesias porque yo visito muchas iglesias. Iglesias con manifestación, iglesias sin ellas. Yo soy íntegra en lo que yo considero y quiero para mi vida espiritual. Pero si nos vamos a profundizar en ese tipo de iglesia, el común denominador es que la iglesia americana se convirtió entonces ahora en un lugar donde lo que hacemos es, a través de la Biblia, crear un efecto de prédicas donde se anima más hacia la buena conducta y no hacia la profundización y conocimiento de la palabra. Entonces, cuando también hay pastores que sí están ungidos, que tienen la revelación, bueno, que ahí están dando con su vida ese tipo de cosas, es bien complejo porque sigue habiendo una línea muy delgada en donde el creyente es formado, con manifestación o sin manifestación. Y eso es algo que el Espíritu pues debe resonarte y dirigirte. Pero hablo de la iglesia americana, la cual yo Sí. siento que se maneja bajo ese principio. Yo creo que ahí en este concepto que estás hablando, las polaridades son dañinas. Ok, salimos Ah, de una polarización donde todo es manifestación y nos fuimos a una posición donde no existe nada, no hay una transferencia de vida. Simplemente hay una predicación teológica, una predicación de empoderamiento o de manejar las emociones, y eso también es dañino. Ahí tampoco hay una expresión genuina. Yo lo que estoy tratando de introducir acá es que cuando hablo de posición, tiene que ver en dónde estoy yo parado. mi Es decir, querido tío, sí, yo voy a y vincular las herramientas espirituales que Dios nos ha dado dentro del marco del ministerio, como son los dones de manifestación, los dones, no solamente los dones de manifestación, porque a veces hacemos sí, énfasis en los dones de mucha exhibición, pero Dios nos ha dado los dones. Los dones es un regalo de Dios y se manifiestan en la iglesia para edificación de la iglesia. Pero yo debo entender que mi vida no debe estar sumergida en dones y manifestaciones o posturas cúlticas, que mi vida es una expresión de la vida de Cristo. Es decir, Dios, desde el origen, Dios quería darse a conocer. Y la única manera de Dios darse a conocer es a través de la vida de su Hijo. Y la iglesia aporta la vida del Hijo. De tal manera que si la iglesia aporta la vida del Hijo, entonces la salvación tiene un concepto integral, no solamente en las cuatro paredes de la congregación, sino cómo es mi trato con mi esposa, cómo es mi trato con mi esposo, cómo son mis relaciones con mis hijos, cómo es mi relación en la comunidad, en mis relaciones interpersonales, cómo es mi relación en el trabajo, cuál es mi expresión de vida emocional, cuál es mi expresión de vida física en mi cuerpo. Todos estos aspectos son importantes. Entonces, la única manera, el único, digamos, salvoconducto que yo tengo, que me va a hacer vivir la experiencia de la vida cristiana de una manera, digamos, vamos a usar la etiqueta en victoria o en conquista, va a ser cuando yo profundice mi entendimiento en cuanto en dónde estoy yo parado. ¿Cuál ah, es mi posición en Cristo? Ya te doy la palabra. Porque mi posición en Cristo tiene que ver con mi autoridad, tiene que ver con mi gestión de otras acepciones que son herramientas de vida espiritual. Entonces, lo que estamos tratando de decir que debemos ser congruentes. Mi posición tiene que ver dónde yo estoy situado, dónde estoy posicionado, dónde estoy establecido. ¿Ok? Mientras yo mantengo mi posición, entonces voy a dar una buena expresión de mi identidad, no al revés, no al revés. Entonces, una de las grandes cosas que implica la salvación en mi vida, la salvación en la visión de la parte subjetiva, es decir, del proceso diario vivir,
¿ok? Porque todo el mundo es buena gente dentro de la iglesia. Yo nunca he visto una madre golpeando a los hijos y dándole cocotazo a los hijos dentro del culto. Todo el mundo en el culto es santo, santo, santo. Pero ¿qué tal de nuestras vidas privadas, de nuestra vida íntima, de mi relación, de todas estas cosas que tienen que ver con mi expresión de vida? Entonces allí yo me encuentro con un desafío, y ese desafío es que se me hace necesario profundizar mi posición en Cristo. Una de las primeras gestiones que debemos asumir es conocer mi posición en Cristo para que todo lo demás se pueda dar de manera, digamos, natural. Ok, por favor. ¿Ibas a decir algo, Yuri? Mi querido tío, perdón, pero me bajé ahorita una tormenta aquí de viento. Ajá, sí. No, eso a mí me parece increíble porque de hecho yo siento que el fruto dará testimonio y somos la representación de la iglesia en todos los aspectos y todos los sentidos, y en el momento de manifestar una verdadera relación, pues obviamente se tiene que manifestar en nuestras vidas. El tema que a mí, o sea, abiertamente me gustaría, y no porque yo no necesite nada a nivel personal, yo lo necesito todo y más, ¿no? Como madre, sobre todo porque es actualmente mi labor más cercana que tengo en este momento. Pero yo siempre he tenido la inquietud de que en el momento en el que el Señor me posicione en un lugar muy claro, muy específico, y dijo algo que me encantó, que Adán pecó fue justamente al moverse de su posición. Eso a mí me llevo hoy ese fragmento increíble. Ahora, yo lo manejo un poco más congregacional en el aspecto de que yo deseo y anhelo en lo más profundo de mi corazón crear un aporte verdadero dentro del lugar donde me congrego en todos los sentidos. Por eso lo amplié como un poco más qué sucede dentro de nuestra comunidad. Está bien, está bien. Y Dios te va a permitir que eso sea real a tu vida, porque hay una secuencia, ¿no? Y la primera secuencia es el hecho. Hay una secuencia. Cónchale, no. No la pedí con leche de almendras. Hay una Se secuencia. me olvidó. Y lo primero, aquí Ira ya va a saludar. Hola, hola, secuencia. ¿Cómo están todos? Los amo, los quiero, los adoro. Besitos, Dios me los bendiga. Ya saludó, Ay, ¿verdad que no como un pedí? torbellino. Mira, Ernesto con leche de almendras. Sí, después cometemos eso. Sí. Lo importante en el caso del comentario de Yuri es que nosotros lo primero que vamos a hacer es entender que no estamos en un seminario, en un congreso para aprendernos cosas de memoria ni nada. No es el caso de ninguno de ustedes, por supuesto, sino que estamos acá porque necesitamos realmente la revelación del nuevo pacto y la revelación de la gracia en mi vida, en mi vida. O sea, todo lo que estamos escuchando es para mi vida. Una vez que yo conciba esa verdad, que esa verdad la haga carne en mi vida, la haga parte de mi espíritu, entonces cuando estaremos listos para expresarla, ¿ok? Y no solamente expresarla, sino aprender a expresarla. Una de las cosas que yo le decía a María en estos días que conversábamos era que la verdad se dosifica. La verdad se dosifica porque no podemos transmitir todo de una sola vez, sino que Dios nos permite los ambientes, los escenarios, Dios nos permite los espacios vitales para poder dar a conocer lo que nosotros estamos recibiendo. Una vez que eso se haya hecho práctica en mi vida, que eso sea verdad en mi vida, estaré entonces listo para poder impartir a otras personas acerca de lo que es mi experiencia de vida con el entendimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, hay tres cosas que yo necesito para ser un buen administrador del nuevo pacto, de la salvación, de la gracia que hemos recibido, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Ok? Número uno es nuestra posición. Mi posición determina dónde yo estoy situado, de dónde estoy parado. Y entendemos que no estamos parados en un sitio geográfico, no tiene que ver con un territorio, tiene que ver con una persona. Yo estoy situado en Cristo. Eso es bien importante, ¿ok? Y lo segundo es mi identidad. Posición número uno. Lo segundo es mi identidad, porque si mi posición determina dónde estoy parado,
mi identidad determina quién soy en esa persona, quién soy en Cristo. ¿Ok? Decíamos hace algún tiempo que hablando de la guerra espiritual y hablando del enemigo, del diablo, de los demonios, de los ambientes espirituales, los gobernadores de las tinieblas, las huestes celestiales de maldad solamente van a reconocer en tu vida tu nivel de autoridad, más nada. ¿Ok? Y eso tiene que ver con mi posición y tiene que ver con mi identidad. Y una vez que yo entiendo profundamente mi identidad, que sé en dónde estoy situado, en dónde estoy posicionado, voy a dar una expresión clara y nítida de mi identidad y, por supuesto, va a producir una manifestación genuina. Yo creo fervientemente que actualmente hay ministerios muy grandes que están dando una manifestación genuina de la gloria y de la presencia de Dios, pero también puedo entender que estamos en tiempos finales donde hay lugares donde hay multitudes de personas, donde quizás cuando ya venga un tipo de persecución y haya una disolución, la gente comienza a ser desbandada, ¿cuántos serían los que van a permanecer? Y los que van a permanecer tienen que ver con los que han entendido claramente su posición, su identidad y estén dando una manifestación genuina. ¿Ok? A veces, voy a decir esto un poquito por la experiencia, pero no todo el mundo lo es, pero en la gran mayoría he visto con mucho lamento ver gente que quiere hacer mucho énfasis en un lenguaje religioso aprendido, o mucha gente queriendo llamar la atención con ciertas posturas cúlticas. Y para mí, la persona que hace mucho énfasis en posturas místicas religiosas o que hace mucho énfasis en cierto lenguaje religioso aprendido, eso determina una carencia total de vida espiritual. Y como no tiene una vida espiritual, levanta posturas cúlticas como un mecanismo de defensa para ocultar un verdadero carácter o para ocultar una verdadera santidad en su vida. Entonces, yo creo realmente que si nosotros de verdad y que Dios está levantando en este tiempo a una generación de reforma. Dios está levantando. Uno de los secretos que había en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, en la iglesia neotestamentaria, eran que el Espíritu Santo estaba produciendo hombres y mujeres transformados que estaban siendo capaces de transformar a otros. Es decir, habían manifestaciones, los endemoniados eran liberados, los muertos eran resucitados, los cojos brincaban, los ciegos veían, los enfermos eran sanados. El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos todos los días, pero era gente que no solamente estaban manifestando la gloria de Dios, sino que gente que estaba viviendo congruentemente con el carácter de Cristo en su vida. Y eso es lo que para este tiempo, Dios, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Dios está levantando una generación que va a seguir manifestando su gloria, que va a seguir produciendo milagros, portentos, maravillas, hazañas en el nombre del Señor Jesús, que va a seguir orando por los muertos y van a resucitar, por los endemoniados y van a ser liberados, por los enfermos y van a ser sanados, pero gente que también va a ser una entidad de evangelización para las naciones, porque su vida, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de pensar, sus actitudes, su manera de vivir la vida será la predicación que mucha gente va a necesitar para que la gente pueda ser alcanzada por el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una generación de reforma, de tal manera que posición tiene que ver, ya te di la palabra, posición tiene que ver en dónde estoy, mi identidad tiene que ver quién soy, pero la manifestación tiene que ver qué estoy dando a conocer. Lo que estoy manifestando determina qué estoy dando a conocer. Y la buena noticia, que nosotros no tenemos un sinfín de cosas por dar a conocer. Nosotros tenemos una sola cosa que dar a conocer. Y la única y sola cosa, valga la redundancia, que tenemos que dar a conocer es la vida del Hijo. Si no tiene la expresión del Hijo, si no tiene la expresión de Jesús, si no tiene la expresión del Hijo de Dios, puede ser muchas cosas,
pero no es el evangelio. No es el evangelio. El único fruto agradable que el Padre reconoce es todo aquello que yo estoy haciendo de pensamiento, de palabra o de acción que esté expresando y esté manifestando la vida de su Hijo. No hay otro fruto, no hay una docena de frutos, un solo fruto que damos a conocer, la vida del Hijo de Dios. María, por favor. Bueno, voy a hacer un comentario. Yo creo que lo hemos hablado varias veces y lo hemos repasado, pero pues lo voy a hacer otra vez Dale, no importa. para los nuevos. Y es de que yo entiendo el énfasis como que, y a lo mejor esto también tiene que ver con lo que habló Yuri, el énfasis que viniendo de como que de una iglesia más carismática, uno de los problemas es que la gente se refugia en esas posturas cúlticas como para ser parte de, y eso, yo soy parte de la iglesia, entonces yo hablo así, grito así, declaro así, etcétera. Y por otro lado están, vamos a ponerlo, otras posturas cúlticas más conservadoras que, bueno, yo solo estudio, yo solo sé solo la teología, etcétera. Y queremos combinarlas. Entonces, cuando dices la manifestación de vida, Está bien. yo siento, bueno, pienso yo que falta un punto clave allí de también entender por completo como que el evangelio real, porque como hablamos en clases anteriores, hay personas que pueden ser súper generosas, súper buenas, súper pacientes y son del mundo, no conocen a Cristo. Entonces, hay personas que, entre comillas, pueden dar buenas manifestaciones de vida, pero no conocen de Dios. Y también no hay una profundidad, o si conocen de Dios, no hay una profundidad en el evangelio como tal, y lo que tú dices de la posición, a lo mejor no saben la posición en Cristo, pero pueden portarse bien y por decir así, ser buenas personas. No sé si eso tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, pero no entiendo claramente cuál es el punto que quieres expresar. Pues puedes, O sea no que importa. la manifestación se puede malinterpretar también, o sea, porque si yo soy buena persona, dono, no sé, a los No, pobres, puedo actuar de maneras bondadosas y todo eso, o sea, eso no puede, también tiene que venir con una predicación, o sea, como con unas En una formación. acciones, sí, y como lo que habla Yuri de actuar corporativamente al propósito eterno, de todo esto, o sea, como que no, sí me puedo quedar con la parte personal de mi manifestación para mi vida personal, pero si de eso no traspasa lo otro, entonces puede ser que solo sea crecimiento personal. bueno, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros estamos estudiando en el marco de gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Nunca supeditado a gente del mundo porque no lo van a entender. Escúcheme bien, toda persona que es inconversa o el hombre natural, de alguna manera vive en la naturaleza antidios, la antigua naturaleza, la naturaleza adámica. Una vez que nosotros nos entregamos al Señor, nosotros, en nuestra interior cohabitan dos naturalezas, una adámica y una naturaleza divina que es la de Cristo. Ahora bien, el mundo puede tener expresiones éticas, morales, de buenas costumbres, de buena educación. Pueden ser personas muy honorables socialmente y psicológicamente, y al morirse se van al infierno con toda su moralidad. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de una manifestación de nuestra salvación, que no tiene nada que ver con conceptos éticos o conceptos morales o conceptos de buena costumbre o de buena educación. No estamos hablando de eso. ¿Ok? El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, cuando estamos en Cristo, tenemos dos opciones. O damos la expresión de la vieja naturaleza o damos la expresión de la nueva naturaleza, entendiendo que lo bueno del viejo hombre es obra de la carne. La buena intención del viejo hombre, la buena intención del viejo hombre es obra de la carne. La buena motivación del viejo hombre es obra de la carne. De tal manera que entonces aquí entra en juego un papel importante el discernimiento espiritual de entender que lo que estamos transfiriendo no son conceptos académicos o conceptos de crecimiento personal o de empoderamiento empresarial o cualquier cantidad de cosas que hoy se está usando
desde las plataformas, aquí estamos hablando de la transferencia de una vida, y no es cualquier vida, es la vida de Cristo. De tal manera que, digamos que cada persona va a concebir en su propio espíritu qué tipo de naturaleza, desde qué tipo de naturaleza estamos operando. ¿Ok? Para la gente del mundo es normal. Yo en estos días escuchaba a Ismael Cala. ¿Conocen a Ismael Cala? Sí, todos lo conocen. Sí, sí, y escuché de la forma en la que usted lo dijo, me parece correcto. Yo creo que cada persona va a ir ajustando de acuerdo a las necesidades que se le presenta para seguir todavía mezclando cierta información. Ok, Yo me acuerdo lo que usted comentó. y de hecho yo lo sigo a él, no porque estoy interesado en sus enseñanzas, sino porque creo que veo con mucho lamento que en las redes sociales pastores están matando a pastores y cristianos están matando a cristianos. Y cuando hay un enemigo verdadero, que son enemigos de la gracia, enemigos que son anti-Dios, una sociedad de antivalores, y no criticamos tanto a Ismael Cala, pero criticamos al pastor que tiene 5,000 personas en su iglesia. O sea, estamos viviendo un tiempo bien difícil. De tal manera que lo que quiero traer aquí pues, sobre la mesa es el hecho de que no estoy tratando de descalificar expresiones espirituales. Yo vengo de un ministerio y pertenezco a un ministerio y administro un ministerio profético. En Venezuela nuestra iglesia tiene que ver con un concepto profético y tiene que ver con un concepto de liberación también, en el buen sentido de la palabra. ¿Me explico? Y es imposible decir, yo soy una iglesia desde un concepto profético y desde un concepto de liberación sin incluir las manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Hemos tenido experiencias maravillosas y espectaculares, pero lo que estoy tratando de tratar de expresar es que muchas veces los creyentes a nivel genérico se acostumbran solamente a las expresiones culticas o al servicio dominical o a la vida cultural cristiana y dejamos de lado la santificación integral de nuestras vidas. ¿Ok? Dejamos de lado la expresión del Hijo. Y es interesante esto porque no sé si lo expliqué en una clase, podamos tener resultados dentro del ministerio y estar haciendo cosas que casi nadie está haciendo y no necesariamente los resultados que yo estoy expresando son fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? O sea, eso lo dejo allí para meditarlo y reflexionarlo, porque nosotros a veces medimos la espiritualidad de alguien por lo mucho que está haciendo dentro del ministerio. No, tiene que ver con una sanidad integral, tiene que ver con una santificación integral. Cuando Dios vino a nuestras vidas, no vino solamente para llevarnos al cielo, que si vamos a vivir en la tierra 40, 50, 60, 80, 100 años, Dios desea que integralmente seamos santificados, es decir, mis pensamientos santificados, mis emociones santificadas, mis sentidos santificados, mis palabras deben ser santificadas, mis acciones, mis actitudes deben ser santificadas, todo mi ser integral, como dice Pablo en Tesalonicenses, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, sean guardados de forma irreprensible hasta la venida del Señor. Esa es la expresión de una vida. Esa es la expresión de una vida. Y lo que va a permanecer en el tiempo, mire, todo lo que se posiciona en Cristo permanece en el tiempo. Todo. Entonces, mi preocupación como creyente es posicionarme en el lugar que ya en la consumación de los tiempos, Dios en Cristo alcanzó para mí. De ahí no debo salirme. Es mi lugar de seguridad, es mi lugar de protección, es mi lugar de provisión, es mi lugar de cuidado, es mi lugar de amor, es mi lugar de seguridad. De allí no me voy a mover. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso me permite dar una expresión integral en mi experiencia de vida cristiana. No sé si estoy bien. Entonces, la posición, el tiempo vuela, pero la posición tiene que ver dónde estoy, mi identidad tiene que ver con quién yo soy y la manifestación no debe confundirse con exhibición. No todo lo que se exhibe es manifestación. No todo lo que se exhibe es manifestación. La exhibición tiene que ver con la carpintería, con el endamiaje,
con lo externo, con la superficialidad, pero la manifestación tiene que ver con la esencia. La manifestación tiene que ver con la naturaleza. La manifestación tiene que ver con la santidad, con el carácter del hijo o la hija de Dios en su experiencia diaria. ¿Sí estamos allí? Yo Aquí creo. escribe un Sí pensamiento. estamos, sí estamos. Sí. Mire, lo primero que hace la salvación en Dios es recobrar nuestra posición en Cristo, que fue lo que perdió Adán cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva y hizo que desviara su sentido y Adán fue movido de su posición. Ellos pecaron, desobedecieron, vino la caída del hombre con todas las consecuencias que ya hemos explicado y luego vino el segundo Adán y recobró legalmente en la cruz todo lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. De tal manera que nunca podremos, nunca, escuche esto y esto es importante, nunca podremos entender nuestra identidad si primero no entendemos nuestra posición de gobierno y de autoridad en Cristo. Posición determina identidad e identidad determina manifestación. Lo voy a repetir. Posición determina identidad e identidad determina manifestación. Amén. Nos encanta la manifestación, pero asegurémonos que toda manifestación en mi vida, sean los dones o en mi vida interpersonal, la manifestación sea un producto genuino de mi posición y de mi identidad en Cristo. Si eso es así, estaremos en el proceso correcto. Si eso es verdad, estaremos en el propósito eterno, estaremos dando la mejor expresión. Entonces, fíjense bien, ¿por qué? Porque Dios, el deseo desde el comienzo, desde el principio del huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un solo propósito. Dios quería darse a conocer. Dios deseaba, anhelaba en su corazón darse a conocer. Y dijo, yo voy a crear a María para darme a conocer a través de María. Yo me voy a dar a conocer a través de Yuri, me voy a dar a conocer a través de Liz, me voy a dar a conocer a través de Esteban, me voy a dar a conocer a través de Roxy, me voy a dar a conocer a través de mis hijos. Dios se da a conocer a través de sus hijos. Nosotros portamos la vida del Hijo de Dios. Y la única manera de que este mundo, de que esta sociedad de antivalores, de que esta sociedad que corre vertiginosamente en un estado de descomposición moral, donde los principios y los valores están desapareciendo, el único reservorio moral y el único reservorio espiritual que queda en este planeta son los hijos de Dios y su manifestación gloriosa en su vida diaria. No hay otra mejor predicación, no existe. Por eso la necesidad urgente de convertirnos en ministros competentes en función, porque en posición ya lo somos. Ya en posición soy ministro competente, pero en función, mientras esté en el cuerpo, debo ser el mejor administrador y el mejor gestionador del nuevo pacto, que no es nada más y nada menos que la gracia o la salvación que contenemos en Cristo nuestro Señor. Dios lo expresa en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado porque se trata del Hijo, no se trata de nosotros, no se trata de mi autogratificación, no se trata de mi autocomplacencia, no se trata de mi reputación, no se trata de mi plataforma, no se trata de mi ministerio, no se trata de mi iglesia, no se trata de mi llamado, se trata de la expresión del Hijo de Dios. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, fíjense bien, la salvación
que contiene la administración de la gracia. La gracia da a conocer a Cristo. La gracia da a conocer a Cristo. La gracia expresa la vida de Cristo y la gracia manifiesta el carácter de Cristo. De tal manera que entonces fuimos salvados, y este es un pensamiento que debe quedar como un eje posicional en nuestras mentes. Yo fui salvado para dar a conocer al Hijo de Dios. Yo fui salvado en la cruz para darlo a conocer a Él, para dar a conocer su gloria, para dar a conocer su manifestación, para dar a conocer su presencia, el kabod, el doxa de Dios, el peso de gloria. Yo soy responsable de dar a conocer a Dios porque Dios en su inmenso amor tuvo como propósito al crearme a mí, darse a conocer a sí mismo. Y qué maravilloso que ahora los ángeles que anhelan hacer lo que hacemos nosotros y tener lo que tenemos nosotros tenemos el privilegio de poder ser ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, fíjense bien, la gracia da a conocer a Cristo, la gracia expresa la vida de Cristo, la gracia manifiesta el carácter de Cristo. Estos tres aspectos solo pueden hacerse verdad cuando nuestro conocimiento, escúcheme bien esto, y esto es bien importante, y creo que tiene que ver con lo que expresaba Yuri acerca de los dones. Mucha gente que se ha polarizado y se ha hecho muy teólogos o mucho conocimiento teológico, pero el conocimiento teológico sin la experiencia de la cruz no produce transformación en la vida de la persona. Entonces yo voy a ser diligente, voy a escudriñar, voy a ser intencional en buscar la verdad, en obtener la información de la palabra, el conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento debe estar unido, debe estar casado con la experiencia de la cruz. La experiencia de la cruz es lo que puede producir verdaderamente transformación en la vida de una persona. Todo comienza en la cruz del Calvario. De tal manera que si somos reformadores, la reforma comienza en la cruz del Calvario. Eso es importante porque todas las cartas del apóstol Pablo, lo decía al principio, vienen hablando de una progresividad, de un incremento, de una continuidad siempre. Es decir, no estamos tratando de gestionar el alma para salvarnos en la vida eterna o para ir al cielo. Ya eso fue una obra de Dios. Estamos siendo salvados todos los días porque queremos vivir en victoria y en conquista. Usted tiene la opción en su vida cristiana, en su vida congregacional, en su vida familiar. Usted tiene la opción de decidir si su vida cristiana es una vida de mediocridad y de fracaso o sencillamente decidir si su vida cristiana en un proceso de continuidad sea una vida de victoria en Cristo, sea una vida de conquista, una vida sobria, una vida realmente de victoria en la cotidianidad de la vida, en la parte habitual de la vida. Es una decisión que tomamos nosotros, porque vivir en estructura de ignorancia es una decisión, pero vivir en ambientes de luz y en ambientes de entendimiento también es una decisión mía. Yo decido, y yo decido en esta noche vivir en ambientes de luz. No solamente vivir en ambientes de luz, voy a intencionar el entendimiento, voy a intencionar el conocimiento, pero Señor, ayúdame a cada día experimentar la cruz en mi vida, la cruz en mi vida. Con la experiencia de la cruz voy a obtener una verdadera transformación en mi vida de forma progresiva. El apóstol de Hebreos, y ya ir terminando con esto, un texto que ha causado mucha polémica porque muchos lo usan quizás de una forma mal interpretada para hablar de que la salvación se pierde. No es el punto de esta clase si la salvación se pierde o no se pierde, ¿ok? Pero en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol que escribe Hebreo, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, sin descuido, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto me habla a mí de que el peligro más latente, escuchen esto, muchachos, escuchen esto, si algo les sirve de una persona que ha corrido algo, el peligro más latente en nuestra salvación diaria es el descuido. Tenemos que poner diligencia, ser presuroso, ser insistente en cuidar la salvación que hemos recibido. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y piensen esto, puede salvar mis estructuras de pensamiento, puede salvar mis sentidos, puede salvar mis estados emocionales, puede salvar mi voluntad y todo lo que implica mi alma para yo poder experimentar la vida abundante que solamente Cristo puede ofrecer aquí en la tierra, porque ya en la eternidad la tenemos para la gloria de Dios. ¿Ok? La salvación del alma es el hombre volviendo a su posición. La salvación del alma es el hombre volviendo a su posición. La salvación del alma es el hombre reformándose hacia su posición. La salvación del alma es el hombre renovándose en su posición y la salvación del alma es el hombre reconfigurándose en su posición. Un versículo clave para terminar, se los dejo allí de regalo, que habla de progresividad, habla de continuidad, habla de incremento, es Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo allí tiene que ver con sistema, estructura social, mundana. No se conformen, no se moldeen a este siglo, a esta sociedad de antivalores. Antes bien sean transformados. La palabra transformados allí es la palabra metamorfosis, que significa literalmente en el griego ir más allá de la forma actual. Ir más allá de la forma que no te sirve actualmente para ir allá, hacia la meta, buscando otras formas que te van a servir, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cada día por el poder de la palabra, estar renovando mis pensamientos para así de esa manera acceder a la mente de Cristo, para tener un solo propósito, saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente tiene que ver con la salvación del alma. Sí. Listo. Amén. Bienvenido. Se me fue el nombre de él, vale. Caramba, se me fue el nombre. Vamos a ver si tú tienes buena memoria. ¿Cómo que te llamas tú? iPhone. No era eso, esa no me la sabía. No, ya tenía rato, pero estaba con la Pero pantalla apagada. voy a probar si tienes buena memoria. Vamos a ver cómo te llamas. Oh, se me olvidó. Ah, Jorman. Jorman, era para probarte, Jorman. Yo sé que te llamas. No, sí tengo buena memoria. Bueno, entonces fíjense bien. Tenemos un desafío. Y el desafío es profundizar nuestra posición en entendimiento para producir una verdadera identidad y que esa identidad pueda garantizar una manifestación genuina y sincera como fruto que le agrada al Padre, que es la expresión de la vida del Hijo de Dios. No hay otra manera. Vamos a seguir en nuestras iglesias, vamos a seguir activados en nuestros dones, vamos a expresar, si usted habla en lengua, siga hablando en lengua, si usted impone manos a los enfermos, siga imponiendo manos, si usted saca demonios, en el nombre de Jesús siga sacando demonios, haga lo que haga, si Dios lo mandó a hacer eso, está muy bien, vamos a seguirlo haciendo, pero que la expresión de vida sea el fruto que le agrada al Padre, que es la vida, la transferencia de la vida del Hijo en cada uno de nosotros. No olvidemos eso, nunca jamás. ¿Ok? Bien, ¿algunas preguntas? Un comentario. ¿Algún comentario? Sí, Amén. justo
Yo estaba leyendo la carta de los Hebreos, que me encanta, y hay un pasaje que dice, en Hebreos 6:1 dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Bueno, esa es la Nueva Traducción Viviente. Excelente. Entonces, como que yo veo allí que es como, a veces se da como un estancamiento de que la gente es como que se la pasa es arrepintiéndose, pero no porque, no porque se está renovando cada día, sino porque se la pasa deslizándose y dice, bueno, ajá, vuelvo a arrepentir, no sé. O sea, cuando veo eso es como que no llegas a un entendimiento, porque si llegaras al entendimiento, pues cuidarías más de esa salvación. No sé si lo estoy viendo de la manera correcta. Sí, ese texto bíblico está es maravilloso porque habla de lo que hemos venido desarrollando, como que el incremento, la continuidad, el desarrollo. Pablo está hablando de un caminar, de un caminar de aprendizaje, de entendimiento, de luz, de claridad. No se detengan, o sea, ya la fe en Dios es básica, ya los rudimentos en Cristo, básicos, fueron importantes su tiempo, pero ya es hora de seguir creciendo, es hora de seguir madurando, es hora de seguir profundizando en ambientes de luz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no lo está hablando en el concepto para alcanzar la vida eterna. Lo que está diciendo es, en la expresión diaria de su vida, como creyentes en la tierra, den la mejor expresión. Y la mejor expresión la da a una persona que está madurando todos los días, una persona que está creciendo todos los días. Entonces, eso está no solamente en Hebreos, sino en todas las cartas de Pablo. Hay un concepto de incremento, un concepto de continuidad constante. Apocalipsis también lo tiene, y el que venciere recibirá la corona de vida, y el que siempre, o sea, vamos a conseguir ese tipo de frases que no tienen que ver con la salvación eterna, sino con la salvación del alma aquí en la tierra, como una expresión de vida. Así que muchas gracias, María, porque estás a tono. Ok, perfecto. Bien, ¿qué más quiere opinar, Jorman? No sé, yo pensé que tenía algo pendiente. Sí, no, de allí ese tema siempre ha sido bastante, digamos, como no sé, controversial en mi vida, me ha generado mucha inquietud, ¿no? Lo que estuvimos conversando hoy. Sobre todo lo que decía Yuri, porque ciertamente recuerdo que hace años dijo, Dios dice, Dios te dice, y eso nos llevó a un polo, y hoy día considero que dice Yuri y Ya Dios nosotros no estamos dice nada y nadie dice nada. Perdón que me... algunas iglesias se están yendo al otro polo, donde es mucha teología, es mucha, o no mucha, pero digamos, es solamente teología, es solamente teología, es solamente desarrollo personal, estilo de vida. ¿Qué se me diferencia eso a una iglesia mormón? Ellos tienen buena estructura, tienen buenos cosas, y entonces ciertamente de muchas maneras habla Dios al hombre, de muchas, y el Espíritu Santo te redarguye, te exhorta, y los dones espirituales es para edificación de la iglesia todavía está en edificación, todavía está en crecimiento la iglesia, no de personas, sino de formación, claro, de personas también. Y entonces, mientras la iglesia esté en formación, que va a ser hasta la venida de nuestro Salvador, los dones espirituales y las manifestaciones, por decirlo de esa manera, el Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre va a estar. Acorde como usted lo acaba de decir, la manifestación de la salvación en mi vida, ¿sí? Porque de nada sirve tener dones si no tengo amor, lo dijo Pablo, de nada sirve, sino el don del amor. Y entonces, pero es eso, lo vamos dejando a un lado y la iglesia se sigue edificando, el Espíritu Santo está allí, y se rechaza el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo edifico mi iglesia? ¿A través de la sabiduría del mundo o a través de la sabiduría de Dios? Esa es la pregunta que siempre me hago y
de la cuestión de cuando entramos en estos temas que compartía Yuri, y lo que usted decía. Entonces, bueno, quería compartir eso porque me quedé allí todavía con muchos interrogantes en ese tema, con respecto a ese tema. Paso a paso. Bueno, poco a poco Amén. Y audio, Esteban. vamos dosificando el entendimiento. Lo importante es que, digamos, yo con mucho respeto, pues voy a decirlo, supeditar, rechazar o no rechazar al Espíritu Santo por manifestaciones dentro de la expresión de los dones es de una forma incorrecta. Digamos que la mayor manifestación del Espíritu Santo en nosotros debe ser la expresión de las cualidades del fruto del Espíritu, ¿ok? Esa es la expresión de, ¿ok? Decir que el Espíritu Santo no estuvo en un culto porque no hubieron manifestaciones visibles es un error también, completamente. Y cada persona tiene una interpretación de acuerdo a la plataforma o la óptica de su formación, su escala de creencia, su escala formativa, y cada quien interpreta de manera subjetiva lo que es una manifestación de Dios o no lo es. Pero lo importante es que la palabra de Dios es clara y precisa. Entonces, si yo voy a buscar una manifestación genuina del Espíritu Santo de Dios, bueno, ahí está muy la palabra clara, no hace falta interpretación, no hace falta una hermenéutica o un exégesis de la palabra para interpretar el fruto o las cualidades del fruto del Espíritu. Entonces, yo creo que en este sentido, ya los dones que tienen su importancia, pero toman un segundo lugar, porque si hay una expresión verdadera y genuina, primeramente es la expresión del fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hablar en este sentido. ¿Ok? Las iglesias, todas tienen su cosmovisión, su cultura, su diseño, sus perfiles. Cada pastor recibe, de acuerdo a su capacidad de entendimiento, lo que va a ministrar en su congregación. Pero aquí lo que estamos hablando es mi vida, Ernesto Rodríguez. ¿Qué expresión está dando Ernesto Rodríguez? ¿Qué expresión está dando Jorman? ¿Qué expresión está dando María? ¿Qué expresión está dando Rosy? ¿Qué expresión está dando Yuri? ¿Qué expresión está dando Esteban? Eso es lo importante. Y luego Dios nos dará la oportunidad de, en nuestras congregaciones, de darnos el espacio, darnos el escenario o los ambientes para poder compartir con lo que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios. Eso se va a dar en su tiempo, tengamos paciencia, pero el día que lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer desde la óptica de la madurez, desde la óptica del amor y no del señalamiento o el prejuicio, que es un enemigo del entendimiento. Así que nada, es importante entender que hay que tener paciencia porque no todos tenemos una capacidad de entendimiento igual. Algunos recibimos más, otros menos, otros regulares, otros mucho, pero todos estamos en el proceso, caminando a la meta. ¿Cuál es la meta? La estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Nadie ha llegado todavía, todos estamos llegando. Así que no te preocupes. Yo te acompaño en la carrera, ¿oíste? No, gracias, totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir. Así. Gracias. Bueno, yo creo que ya terminamos. Si no hay más preguntas, ya listo, pues. Listo. Vamos a Bueno. pedir Muchas gracias. Liz, no sé si Liz está conectada. No, Liz como que se salió. Liz se salió, sí. Bueno, nada, Jorman, ¿quieres orar para darle gracias a Dios? Sí, vamos a orar. Parece que iban a enseñar. Bueno, Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por estas palabras, por este compartir. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el que ha hecho todo por nosotros, Señor. Ahora queda de nuestra parte, Padre amado, responderte de la misma manera y demostrar que haya esa manifestación de carácter en nuestras vidas, paciencia, paz, gozo, todo el fruto del Espíritu, Padre, todo el fruto que tú nos has dejado en carácter y que tenemos que manifestar primeramente. Gracias, Señor, por estas palabras, gracias por la vida del tío, Señor, que está allí presente, que se toma este tiempo y aparte de este tiempo, horas antes también para poder hacer el estudio, Señor. Que seas tú bendiciéndolo y bendiciéndolo mucho más, porque
Siendo que el maestro se desgasta, Señor, para alumbrar a otros, pero que seas tú renovando las fuerzas, que seas tú, Señor, el que lo bendiga, el que le renueve la fuerza como búfalo y muchas cosas más, Padre, para él, porque está propagando tu palabra y edificación para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por su vida y gracias por las vidas de las personas que estamos acá reunidas, por este compartir. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está en nosotros y tu palabra nos edifica cada día. Gracias porque nos acompañas, porque nos cuidas, porque nos uniste a tu propósito y porque tienes misericordia, amor y gracia para con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Ya en el terminar del día, que cada uno pueda llegar bien a sus hogares, personas que están por allí esperando que lleguemos, y que bueno, Padre, gracias, podamos para la próxima semana reunirnos en bendición. Todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Cuídense mucho, los quiero mucho. Amén. Chao. Chao. Bye. Adiós, Amén. nos Igual, vemos igual. la próxima.